Puedes copiar de mi tarea, pero no hagas igual. Ya escuchaste o dijiste esa frase en el colegio, ¿verdad? Pues sí, a lo largo de la historia, en la Fórmula 1, ya hemos tenido copias descaradas que generaron mucha polémica. Proyectos muy parecidos y que los rivales empezaron a decir, oye, eso no se puede, ¿eh? Y entonces la FIA tuvo que mirar de cerca y algunos de ellos terminaron en los tribunales. Son de ellas, entonces, de las copias, de los autos que alguien miró muy de cerca, quizás demasiado cerca, de lo que vamos a hablar hoy en Splash&Go. ¡Vamos allá! Antes que nada, es bueno dejar claro por qué es tan importante este componente de propiedad intelectual en la Fórmula 1, qué se puede y qué no se puede copiar, y por qué este tema genera tanta polémica. Primero que nada, es importante entender que la Fórmula 1 es un campeonato de constructores y la regla de la distribución financiera del dinero recaudado, que se divide entonces entre la propia Fórmula 1, FOM y Liberty Media y los equipos, está dictada, en parte, por el orden del campeonato de constructores. Ya hablé de cómo funciona esto en el vídeo sobre el dinero de la Fórmula 1. Vale la pena que le eches un vistazo después. Por lo tanto, si tú terminas delante de mí en el campeonato de constructores, recibes más dinero. Entonces, si todos tenemos que construir nuestros propios autos o al menos las partes que el reglamento determina, porque puedo comprar motor, caja de cambios, suspensión, ya sabes cómo es la historia de Haas con Ferrari, Mercedes con Williams, etc. Pero estás comprando lo que no se puede comprar o incluso recibiendo gratis proyectos de cosas que el reglamento prohíbe. Está claro que si tú andas más rápido que yo, me voy a quejar porque esos proyectos que estás recibiendo o comprando te están dando rendimiento y al ir más rápido y sumar más puntos, hace que yo reciba menos. Por eso el tema de la propiedad intelectual es tan serio. Si el campeonato es de constructores y hay cosas que estás obligado a construir, no puedes comprar los proyectos ni recibirlos a escondidas. Esto ya generó mucha polémica en el pasado y uno de los mayores escándalos de la historia de la Fórmula 1 ocurrió en 2007, el famoso Espigate, del que ya hablé, creo que en el vídeo sobre las trampas. Editor, ¿fue eso? Acertaste. Cuando McLaren recibió información de la Ferrari por debajo de la mesa y fue descubierta, porque aquí es donde entra la historia de la propiedad intelectual, los proyectos que se pasaron en secreto y que generaron un mejor desempeño de McLaren ese año violaban justamente la regla. Chocaban con un principio básico, tienes que hacer tu propio coche. Ah, pero ¿y las partes que se compran y todo eso? Entonces, el reglamento permite algunas cosas que se pueden pasar de un equipo a otro. Por ejemplo, el motor, la caja de cambios, la parte electrónica, la parte hidráulica, pueden y son compartidas. Por ejemplo, Haas y Sauber este año usan piezas de Ferrari. Williams, Aston Martin y McLaren usan el motor de Mercedes y algunos componentes, la centralita electrónica y demás. Racing Bulls recibe lo que puede recibir de Red Bull, pero hay cosas que algunos equipos prefieren hacer por su cuenta, porque quieren diseñar algunas cosas diferentes. Por ejemplo, la caja de cambios que viene de Mercedes puede no interesar y a veces no le interesa a un Aston Martin que quiere modificar una suspensión a su manera. Dicho esto, vamos a los casos. He seleccionado 6 escándalos que dieron mucho de qué hablar. ¿Y el primero de ellos? El primero de los varios casos que vamos a comentar aquí, ya lo mencioné en el vídeo sobre la historia del equipo Shadow en la Fórmula 1. En un momento dado, Shadow tuvo una desbandada de personas que salieron de su equipo técnico para fundar otro equipo, que incluso tenía las iniciales que dieron nombre al equipo Heroes. En este caso, voy a leer Frank Ambrosio, Alan Rice, Jack Oliver, Dave Baciton y Sousgate. Ellos se fueron para fundar un equipo rival y, de repente, sin querer queriendo, el primer auto era igualito al Shadow de N9 y a Don Nichols, fundador de Shadow, no le gustó nada eso. Y el tipo no era cualquiera, era un exagente de la CIA. ¿Cómo? Sí, mira la historia de Shadow y vas a entenderme. Cuando el auto fue presentado, las similitudes eran escandalosas y Don Nichols inmediatamente acusó a sus excompañeros de robar su proyecto. Incluso llegó a decir abiertamente, Tony Sousgate se llevó información técnica de aquí, y el auto era, de hecho, idéntico. Chasis, dimensiones generales, diseño de la suspensión, posición de las piezas y, evidentemente, todo el concepto aerodinámico. La única diferencia, si pones uno al lado del otro, ni el editor les va a dar esa mano, era básicamente la pintura y los patrocinadores. Don Nichols llevó el caso a los tribunales.
El asunto dio mucho de qué hablar y, en una decisión histórica, la High Court británica determinó el DN9 había sido copiado de arriba a abajo por Arrows, que tuvo que, a mitad de año, recurrir al proyecto anterior para poder seguir compitiendo en los grandes premios, porque había una orden judicial que impedía que el F1, su primer proyecto, que ellos no diseñaron, pudiera correr. Con eso, la temporada del 78 de Arrows fue severamente perjudicada, para alegría de Don Nichols. En 1977, Lotus había revolucionado la Fórmula 1 con el coche que introdujo el concepto de efecto suelo, y al año siguiente llegó, como evolución de ese modelo, el estado del arte, quizás el que mejor condensaba estos nuevos conceptos. El modelo 79, que llegó arrasando con la competencia junto a Mario Andretti y Ronnie Peterson. Mario Andretti ganó el campeonato y, al año siguiente, en el 79, Tyrrell aparece con el modelo 009, diseñado por Maurice Philippe, quien ya había trabajado en Lotus. Y cuando quitaron la lona del modelo, todo el mundo se quedó boquiabierto y dijo, entonces, eso ahí es un Lotus. El formato y las dimensiones de los túneles Venturi y su posicionamiento, las tomas, eran idénticos. El sellado, las minifaldas, usaban exactamente las mismas soluciones montadas de la misma manera y el formato general de los sidepods era un copiar y pegar. O sea, no en esa época, no, que no existía copiar y pegar, pero era digamos, una fotocopia. Chapman acusó a Tyrrell, fue a pedirle explicaciones a Ken, el dueño del equipo, y en esa época ya estaba surgiendo la FOCA, la unión de los constructores ingleses, con Bernie Ecclestone tratando de calmar las aguas en esa historia, porque no quería una ruptura en su valiosa unidad, mientras Colin Chapman se enfurecía aún más porque el modelo 80 de Lotus, sucesor del 79, no rendía tan bien como el anterior y veía al 009 tener un mejor desempeño. Jean-Pierre Jarier, Didier Pironi, los pilotos de Tyrrell, estaban frecuentemente entre los 10 primeros, sumaron varios puntos mientras que el Lotus 80 fue un fracaso, marcando quizás, también, el final de una era porque fue la última vez que Lotus llegó a tener la primacía de algo en la Fórmula 1. Chapman moriría en el 82, es decir, hay gente que dice que no murió y que se refugió en Mato Grosso, pero de ahí en adelante Lotus nunca volvería a ser la misma, teniendo un respiro de gloria cuando tuvo a Ayrton Senna allí en el 85, 86 y 87. No fue solo Tyrrell quien copió el coche de Lotus porque, ya sabes cómo es, las buenas ideas, no hay manera, todo el mundo quiere hacer la suya mientras Chapman perdía tiempo en una discusión tremenda con Ken Tyrrell, la recién refundada Williams, con Sir Frank y Patrick Head, trayendo dinero de los saudíes, construyó el exitoso FW07 que también era una copia del Lotus 79 y el caso era el mismo. Tomas de túneles Venturi, dimensiones, geometría de la suspensión delantera y trasera, montaje de las minifaldas, en fin, la misma historia de siempre. Los tres coches son muy parecidos, solo que Colin Chapman no perdió mucho tiempo con eso porque quedó claro, en realidad, que había muchas cosas que Williams había hecho que él podría aprovechar en sus propios coches. Ya en ese momento Patrick Head empezaba a construir la fama de ser un tipo que copiaba y mejoraba las ideas de los demás, porque el coche tenía un comportamiento más predecible. Tenía una rigidez torsional del chasis mucho mejor que la de Lotus y en el 79 ganó carreras con Clay Regazzoni y Alan Jones. En el 80 conquistó el campeonato mundial con el piloto australiano y en el 81 Carlos Reutemann todavía le dio pelea a Nelson Piquet, demostrando que esa fama que se establecería en el paddock de que Patrick Head copiaba y mejoraba tenía de hecho fundamento, porque el Lotus 79, de donde se originaron los conceptos, solo funcionó realmente en el 78 y el coche de Williams fue bueno en el 79, 80 y 81. 3 temporadas contra una. A Colin Chapman no le gustó nada eso porque vio a la gente tomar su concepto y él mismo se hundió en sus ideas porque, como comenté en el tema anterior y repito aquí, el modelo 80, evolución de los conceptos que habían implementado, no funcionó. En 1994, Benetton había ganado el campeonato de pilotos con Schumacher, pero no se había llevado el de constructores. El coche diseñado por Rory Byrne bajo la dirección técnica de Ross Brown tenía motores Ford, buenos, pero no tan buenos como los Renault V10. Entonces Briatore fue al fabricante francés y dijo, oye, ¿no podríamos tener ese motor también? Digo, tenemos a Schumacher y todo eso, pero Williams lo vetó diciendo que no, que ellos eran el equipo de fábrica, etc., toda esa historia. Briatore entonces, como ya conté esta historia en este vídeo aquí,
ingeniosamente junto con Tom Balkinsat pensó: ya sé dónde hay motores Renault y ya sé cómo ponerles las manos encima. Muy resumidamente, en una frase, compraron participación en Ligier, un equipo francés que, junto con Williams, recibía los motores porque era francés, pero estaba endeudado, así que ellos financiaron al equipo, cedieron los contratos de motores a Benetton, fueron a Mogen Honda con un montón de dinero y compraron los motores que originalmente iban a ir para Minardi. Giancarlo se enfadó muchísimo. En fin, mira el vídeo. Así que llegaba el 95 y Benetton tenía motores Renault y ganaría su único campeonato de constructores, y Schumacher sería bicampeón. Pero lo más interesante de todo sería en el 96, cuando el modelo JS41 de Ligier aparecería diseñado por Frank Dernier, aquel tipo que ya había trabajado en Williams y en Lotus con Nelson Piquet. Muy parecido a la Benetton del año anterior, parecido hasta demasiado porque la filosofía del diseño, de adelante hacia atrás, era prácticamente la misma. Estoy siendo amable, era idéntica. Frank Dernier entonces se defendió. Williams y McLaren también copiaron a Benetton, donde yo ya había trabajado. Sería una tontería de mi parte copiar el coche que va detrás. Así que sí, copiamos lo que va adelante. Las similitudes, decía él, eran resultado de una convergencia técnica. Es evidente, todo el mundo va en la dirección de lo que está funcionando. Sin embargo, recalcaba él, no hubo ninguna transferencia de proyectos, planos, dibujos técnicos, y eso sí está permitido. La cuestión es que 1996 fue un año especial para Ligier, su último gran año, por cierto, porque Olivier Panis y Martin Brundle obtuvieron excelentes resultados con ese coche en el 95 y con su sucesor en el 96. 2 podios en el 95, podio y victoria en el 96. ¿Recuerdas aquella victoria de Panis en Mónaco? Pues sí, solo 4 llegaron al final, pero fue una victoria. El caso abrió las puertas a más discusiones sobre lo que estaba permitido y lo que no en cuanto a transferencia de conocimiento y tecnología, y también en cuanto a hasta dónde hay o no hay conflicto de intereses. La Sauber tenía una asociación técnica de suministro de motores con Ferrari desde 1997 y por eso varios pilotos de Ferrari corrían en los autos de Peter Sauber, por ejemplo, Nicola Larini y Felipe Massa. Y entonces, al comienzo de la temporada 2004, el equipo suizo apareció con el auto, el C23, ya les conté aquí, todos los autos de Sauber llevan la inicial C de Christine, el nombre de la esposa de Peter Sauber, y todo el mundo miró eso y dijo, oye, esto es un Ferrari. El auto se parecía mucho al modelo de Ferrari del año anterior, el F2003G. Toda la filosofía del diseño, el alerón delantero, el alerón trasero, la entrada de los iDepots, la posición de la suspensión, etc. Además, obviamente, del suministro de motor y caja de cambios, pero eso todo el mundo lo sabía. Eran muy similares, preocupantemente similares. The Guardian informó que eso era claramente una violación del reglamento en materia de propiedad intelectual. Las acusaciones eran que Peter Sauber no solo tenía los componentes permitidos, sino que sus técnicos habían tenido acceso a los diseños. La FIA evidentemente fue llamada para analizar la cuestión, pidió datos técnicos, revisó los proyectos. Tanto Sauber como Ferrari negaron el contenido de las acusaciones y, al final de todo, la FIA declaró que no había evidencia concluyente de copia. La colaboración técnica estaba dentro de las reglas y no se tomaría ninguna acción contra los equipos. Pero lo que fue decisivo para que eso sucediera o, en este caso, no sucediera, es que Sauber realmente no molestó en 2004, porque si hubiera molestado, las rivales habrían hecho un escándalo tremendo. Aunque el coche sumara puntos con regularidad, ni Williams ni McLaren se quejaron tanto, porque en ese momento tenían que preocuparse, primero, por la masacre que Schumacher hizo en 2004, y segundo, por Barry Renault que venían corriendo por fuera. Y así, en medio de todo eso, los poderosos e influyentes de la Fórmula 1 se quedaron perdidos viendo que Sauber era el menor de los problemas. Debes haber notado que esta lista viene en orden cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente, y el más reciente es el más famoso y aquel que fue considerado por algunos, sí, una flagrante violación del reglamento, pero que al final tuvo un castigo bastante pequeño. En 2020, cuando el equipo Racing Point
nombre de transición entre la Force India del empresario Vijay Mallya y lo que sería la Aston Martin de Papa Lawrence, presentó su auto. Todo el mundo automáticamente apodó el modelo como Pink Mercedes, la Mercedes rosa. Eso porque todos decían, con el suministro de motor Mercedes, claro que tuvieron acceso a los proyectos del W10 de Mercedes, un auto que en 2019 había dominado. Y entonces Lawrence Stroll vino con la excusa, de hecho, una respuesta bastante plausible. Nosotros fotografiamos extensamente el auto de Mercedes con nuestros fotógrafos en los circuitos y luego fue cuestión de replicarlo. Ahí se abrió el debate. ¿Se puede tomar fotos? Se puede tomar fotos. Fue lo que decidió la FIA. Lo que no se puede es utilizar mecanismos que permiten ver en 3D, mirar por dentro, tomar medidas mientras se fotografía. Tomar una foto e intentar dibujar igual está permitido. Lo que no se puede es utilizar ningún tipo de mecanismo o tecnología para absorber los proyectos. Visualmente está permitido. Si miraste, copiaste e hiciste igual, está todo bien. Lo que no se puede es ver por dentro. Pero al final, la sanción terminó siendo pequeña, porque de 2019 a 2020, los conductos de freno traseros pasaron a formar parte de la lista de piezas listadas de la FIA, esas que cada equipo tiene que diseñar por su cuenta. Solo que, como cliente de Mercedes, Racing Point de hecho había comprado los conductos de freno. Y entonces, cuando los encontraron en su coche, quedó esa, sí, pero no podías tener eso en tu coche. Y Racing Point dijo, sí, pero cuando lo compré, se podía. Y entonces se aplicó una multa. Y ahí las rivales armaron el mayor escándalo y ¿a quién le tocó? A la FIA investigar. Se solicitaron todos los CADS, los archivos que contienen los diseños en 3D de los autos, porque con ellos puedes entender si hubo un desarrollo, una evolución interna en la fábrica. Además de romper el secreto de correspondencia entre los dos equipos para saber, ¿ustedes hablaron de esto o no? Y entonces quedó claro que había una violación, pero que fue causada por un cambio en el reglamento y no por lo que se llama dolo, o sea, la intención de Racing Point de burlar la regla. La sanción, entonces, fue de 400.000 euros a pagar y 15 puntos menos en el campeonato de constructores. Pero se les permitió seguir usando el auto en la temporada 2020. McLaren, Ferrari y Renault apelaron la decisión diciendo, es muy poco, especialmente porque, es verdad, el auto de Racing Point en 2020 anduvo muy bien. Y Sergio Pérez, ¿te acuerdas? Ganó una carrera en el circuito externo de Sakir. Pero quizá la prueba de que Racing Point realmente no tenía nada ilegal, más allá de haber fotografiado mucho, de verdad, el auto de Mercedes el año anterior, es que a la hora de evolucionar el auto para 2021, ellos se jodieron. Porque ahí, al haber copiado cosas que no estudiaron para entender la razón, a la hora de evolucionar, a la hora de dar el siguiente paso, se perdieron completamente. Y el auto de Aston Martin, el primero, el de 2021, era de hecho inferior al Racing Point de 2020, dejando quizás en evidencia que si fue copia, fue una copia sin saber, igual que cuando copias del compañero y terminas sin aprender, y por eso les fue mal en la temporada siguiente. Hoy en día, los parámetros son muy claros, se puede fotografiar, se puede copiar, pero no se puede utilizar la llamada fotogrametría, no se puede escanear el auto del adversario. ¿Te acordabas de todas estas? Me olvidé de alguna que tú estás pensando, caramba, ¿cómo no mencionó este auto aquí? Recordando, mirar y copiar se puede, filtrar el proyecto no. De todos modos, comenta a continuación. Este fue otro episodio de Splash and Go en YouTube. Espero que lo hayas disfrutado. Deja un me gusta, es gratis, no cuesta nada, ya sabes, y ayuda mucho al canal. Rómpelo por mí. Rómpelo por nosotros. Comenta a continuación. ¿No quieres comentar? ¿No recuerdas ningún proyecto, etcétera? Deja un pequeño emoji. Deja una pequeña sonrisa. Manda un beso para la novia, para la mamá, para la tía, para el perro. Lo importante es comentar porque así el algoritmo lo interpreta como interacción y sigue distribuyendo nuestro contenido por toda la internet. Siempre lo pido. Ustedes siempre lo hacen y eso ayuda al crecimiento del canal. ¿Quién sabe si hasta fin de año llegamos a los 300.000 suscriptores? ¿Te imaginas? Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, además de activar la campanita y suscribirte al canal, en caso de que aún no estés suscrito, puedes unirte a nuestros grupos de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp, donde te inscribes y automáticamente empiezas a recibir un mensajito en tu teléfono en cuanto publico cada uno de los contenidos. Por último, pero no menos importante, aquí abajo están apareciendo los arrobas de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. ¿Trato hecho?
Eso es todo. Gracias y un fuerte abrazo.